ya está conectado el doctor Cuenya. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días. Muy buenos días, Ricardo. Como todas las semanas aquí, dispuestos a conversar y platicar algunos temas relacionados con la historia de nuestra ciudad. Muchas gracias, doctor, por dedicarnos estos minutos a la audiencia y aprender sobre la historia de Puebla. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Bueno, Cuéntenos. yo quería hacer unos comentarios en torno al mercado La Victoria, que fue y se ha convertido durante mucho tiempo en un ícono y que el día de hoy las nuevas generaciones desconocen realmente cuál fue el origen y la importancia en realidad que tuvo el mercado La Victoria y que se mantuvo como mercado central de nuestra ciudad hasta 1986, cuando se decidió quitar el mercado, distribuirlos en mercados alrededor del centro y sobre todo modificar el espacio del centro de la ciudad para la venta de productos perecederos. Bueno, el problema del mercado en la ciudad de Puebla desde el periodo colonial fue un problema verdaderamente central. Es decir, una de las grandes preocupaciones de las autoridades es dónde se tenían que vender los productos y sobre todo porque los productos, especialmente los perecederos, tenían que estar controlados, ¿eh? A fin de que no se vendieran productos en mal estado. De esa manera, se buscó siempre que el zócalo de la ciudad, igual que en el caso de Europa, fuera el centro en donde, o el espacio central, en donde se estableciera el mercado, y durante mucho tiempo funcionó ahí hasta 1803. Ahí, alrededor de lo que hoy sería la fuente de San Miguel, estaban las instalaciones y los puestos del mercado de frutas, de verduras, de carne, fundamentalmente. Claro que esto traía una serie y ocasionaba una serie de problemas porque el Zócalo o la Plaza Central se utilizaba también para otras actividades, especialmente cívicas, en días de fiesta. Se tenía que compartir el mercado con el lugar para la Plaza de Toros, una Plaza de Toros que se ponía en algunas de las fiestas cívicas o religiosas más importantes en las cuales participaba la ciudad. Y es por eso que este mercado en el Zócalo duró o se estableció hasta 1803. En 1803 se determinó que en la plazuela de San Roque, de donde hoy está este mercado que vende productos turísticos, souvenirs relacionados con Puebla, ahí nosotros los conocemos como el Parián, ahí se determinó establecer el mercado de productos perecederos y que generó muchísima oposición, muchísima resistencia, porque consideraban que quedaba lejos, lejos, estamos hablando 2 cuadras del Zócalo Central. Oye, Pero esa era una especie como de margen, ¿no? Porque he leído algunas crónicas que si era un lugar caliente, podríamos decirlo de alguna forma, ¿no? Digamos, con esa atmósfera del borde de la ciudad, podríamos sí, decirlo. claro, totalmente de acuerdo. Y al mismo tiempo funcionaba de día y de noche, era una zona media tenebrosa, en donde una especie de zona roja, donde se cometían delitos a la moral y al día siguiente quedaba todo limpio para volver a poner los productos perecederos. Y esta situación, lógicamente, digamos, en la medida en que la ciudad o las actividades de la ciudad fueron cambiando, a pesar de la crisis porque el que vivió el siglo XIX, se establecieron también autorizaciones para que en la plazuela de Analco, en Los Sapos, en San Luis y en San José, se establecieran también mercados semanales y cada uno de ellos se especializaba en algún tipo de productos. Por ejemplo, en Los Sapos se vendía todo lo que eran productos de carbón, digamos, ese tipo de cosas. En Analco se vendían determinados productos del campo, en San Luis se vendían otros y de alguna manera complementaban las actividades. Pero esto también llevó a que
desbordara esta organización y se empezaron a establecer vendedores ambulantes en las diversas calles de la ciudad, aunque este fue un tema lógicamente combatido. Ahora bien, a partir de la segunda mitad del siglo XIX, cuando comienza todo un replanteamiento para levantar de nuevo la ciudad de todos los problemas de el profundo deterioro que había ocasionado las guerras civiles y especialmente, digamos, la defensa de Puebla en 1863, en la batalla de Puebla en 1867, en donde fue bombardeado gran parte del poniente de la ciudad. Y digamos, esto llevó lógicamente a buscar una nueva organización espacial destinados a satisfacer las necesidades alimenticias de una sociedad que se transformaba. Lógicamente que toda esta problemática comenzó a replantearse seriamente a partir del establecimiento del porfiriato, cuando se buscaban básicamente reordenar los espacios urbanos. Y esta ciudad, digamos, que a partir de 1880 empezó a tener nuevas construcciones, empezó a tener modernos servicios urbanos, alumbrado, parques, el problema de la venta de productos perecederos empezó a adquirir forma cada vez más importante y la necesidad de contar con un mercado central, lógicamente en el centro de la ciudad. Se buscaba buscar el lugar propicio para la construcción de un mercado central donde se realizaran todas las actividades comerciales de productos perecederos de primera necesidad. Y, por supuesto, digamos, ya el Parián había quedado totalmente desbordado, plazas, banquetas, calles y esquinas, por supuesto que también habían sido rodeadas por estos vendedores ambulantes, y esto ocasionaba grandes problemas de acumulación de basura y de obstrucción de la vía pública. No nos olvidemos que también en el porfiriato el ayuntamiento tiene una comisión de salubridad y de higiene muy preocupada por todas estas cosas que intentan de alguna manera regular las características de las ventas, no solamente de estos productos, digamos, de los productos perecederos, cómo se deben ofrecer el pan, el problema de la venta de pulque, el problema de la venta de carne que tenía que estar totalmente regulada, etcétera, etcétera, etcétera. Una palabra, lo que buscaban las autoridades municipales era regular las actividades comerciales y por lo tanto se pensó en autorizar nuevas plazas para el establecimiento de mercados conjuntamente con el Parián. Entonces aparece la plazuela de San Agustín, Santa Inés, Los Sapos, que ya desde, digamos, se había establecido antes, y San José. Y San José. Y cada una de estas plazuelas iba a estar de alguna manera, como yo decía recién, especializadas en una problemática. Y mientras tanto, el ayuntamiento comienza a buscar un terreno que se adecuara para el establecimiento de un mercado central. Y ahí aparece la posibilidad que en las huertas del convento de Santo Domingo, que ocupaban casi 2 manzanas, pudiera ser el espacio idóneo para implementar estas actividades. En 1854, ya en la segunda mitad del siglo XIX, el presidente municipal, don Baltasar Furlong, colocó la primera piedra para la construcción del mercado central en las huertas del convento de Santo Domingo, que es el lugar donde hoy se ubica este mercado. Eran 2 manzanas, es decir, más de 20.000 metros, y que, claro, el problema es que en este espacio se habían venido construyendo una serie de casas particulares en donde el ayuntamiento va a empezar a trabajar lentamente y de una manera muy compleja, con juicios para expropiarlas o comprarlas, situación que recién va a lograrlo en 1912. La aplicación de las leyes de reforma pusieron en venta los bienes eclesiásticos que se habían convertido en propiedad de la nación, fue de alguna manera lo que facilitó, digamos, esta situación. Y lo que más facilitó fue que en 1859 el ayuntamiento exige
al convento de Santo Domingo el pago de 1 millón de pesos como contribución, es decir, como impuestos a los dominicos, quienes se niegan a pagar, y debido a eso el ayuntamiento toma de posesión de las huertas del antiguo convento de Santo Domingo. Claro, y vuelvo a repetir, se trató de un proceso lento, de un proceso complejo. Por lo tanto, después de largas vicisitudes administrativas que se generaron a lo largo del siglo XIX, especialmente en la segunda mitad, el mercado central comenzó digamos, a realizar sus actividades de las maneras más precarias que se puede imaginar. No está claro todavía cuál fue el origen del nombre de la Victoria, eso no queda claro. Digamos, todavía hay discusiones, pero las actividades de este espacio se fueron incrementando, vuelvo a repetir, de manera muy precarias, y no solamente son estas 2 manzanas, sino que continuó expandiéndose alrededor del convento de Santo Domingo, sobre la 5 de Mayo, sobre la 3, etc. Claro, ahora hay que plantear que desde 1880 el ayuntamiento establece un laboratorio municipal de química que tenía por función verificar que los alimentos perecederos que se vendían en ese mercado, como leche, pulque, carne, fueran aptos para su venta. Es una cosa muy, muy interesante. Es decir, hoy ningún mercado Claro. tiene este tipo de laboratorios que a finales del siglo XIX sí lo va a tener. En 1905 se convocó a la renovación y a la modernización de este espacio, que era un gran tianguis, para que se construyera un mercado, y se llamó a un concurso. En 1908 comenzaron los trabajos de saneamiento del mercado, y los vendedores que estaban en esta especie de tianguis fueron ubicados en las calles aledañas. El proyecto fue elaborado por el ingeniero Julio Saracíbar, que tenía una amplia experiencia en diversas obras en países latinoamericanos, y el proceso de reforma del mercado implicaba su ampliación territorial, y por lo tanto se compraron diversas casas y una franja de terreno sobre las 6. El proyecto de construcción estuvo a cargo del mismo arquitecto, Julio Saracíbar, y es interesante porque la estructura de hierro y cristalería fue elaborada por la compañía constructora de ferrocarriles y por la compañía fundidora de hierro y acero de Monterrey. Es decir, todos los elementos que sirvieron para la construcción del mercado, digamos, se hicieron en territorio mexicano. El costo fue elevado, 28,000 pesos, para la época era mucho dinero, y se inauguró sin terminar por el gobernador Juan B. Carrasco el 5 de mayo de 1913. Recién se va a terminar de construir en 1986 y va a empezar a funcionar de una manera ya, digamos, desde 1915, ya tal como lo conocemos hoy, hasta 1986, como el mercado central, digamos, alrededor del cual giraba las principales actividades económicas de productos perecederos. En 1936, cuando se decide reestructurar el espacio, eran casi 40 manzanas que se habían convertido en tianguis que rodeaban al mercado de Victoria. Era necesario reestructurar. No solamente se sacó el mercado, sino que esto implicó también una larga discusión sobre lo que se iba a construir. Se reestructuró totalmente y se empezaron a establecer otro tipo de negocios dentro del mercado, y hoy, digamos, todos los paseantes, todos los caminantes podemos entrar y admirar verdaderamente la obra constructiva, este espíritu afrancesado que había a comienzos del siglo XX, que va a estar reflejado en un mercado muy parecido a muchos de los mercados que hay en Francia el día de hoy. Eso es lo que yo les quería comentar, y un poco invitarlos a todos aquellos jóvenes que no conocen el mercado de la Victoria, que pasen por allí, por la 5 de Mayo, entren y admiren la construcción, admiren los vitrales, y se van a quedar verdaderamente sorprendidos de la construcción del mercado. Eso era
por el día de hoy y muchísimas gracias. Gracias, doctor Cuen. Ya le mandamos un gran abrazo. Abrazo Igualmente. a todas las compañeras y compañeros de la UPA también.